Buenos días, tardes y noches. En este video lo que vamos a hacer es ver un poco lo que son los animales sociales, la eusocialidad dentro de lo que son los animales y ver un poco también cómo se organizan a priori las avispas. Digo a priori porque vamos a ir profundizando un poco más según diferentes autores que vamos a ir viendo. En principio quiero decir lo que se entiende por animal social. Este concepto es vagamente definido para todas las relaciones, para los animales que tienen una alta socialidad o interacción entre los miembros de una misma especie, hasta el punto de tener una reconocible sociedad. Todos los animales son sociales, unos más, otros menos, tienen más interacción entre ellos. ¿Por qué digo esto? Porque el hecho ya de que para la reproducción tenga que mantener un coito los hace sociales o que tienen o que mantienen una relación social entre dos individuos de una misma especie, o el mismo hecho de tener un mínimo cuidado mínimo hasta el punto de referirme en, por ejemplo, elegir un lugar para poner los huevos, ya es establecer una relación entre dos individuos de una misma especie, en este caso el que procrea y la cría, digamos. En este sentido, animal social, o al contrario de esto, animal social lo que quiere decir es cuando hay, o se emplea cuando hay una organización social que va más allá de esto. Cuando hay un grupo de adultos viviendo juntos y relaciones entre individuos que duren por lo menos más de un encuentro. En este sentido, podemos ver que hay varios tipos de sociabilidad. En primer lugar, existe una organización subsocial en que los padres cuidan las crías, pero mueren antes de que alcancen la madurez o los abandonan. En una organización comunal hay varias hembras que comparten un mismo nido, pero cada una construye y oviposita, es decir, pone los huevos en los propios compartimentos de ese nido, y existe una organización eusocial donde una madre fundadora sobrevive y coopera con un grupo de sus hijos maduros para llevar adelante el nido o la colonia o la comunidad o la organización con una división del trabajo. Ahora bien, para adentrarnos un poco más en lo que es la eusocialidad es el nivel más alto de organización de ciertos animales, muy pocos, que se basa en una jerarquía, es decir, la eusocialidad se basa en una jerarquía con la dominación de una reina, generalmente es una reina. Especialmente se da en los insectos del orden Hymenoptera, y las características de la eusocialidad son las siguientes. Los adultos cuidan de las crías, ya sean propias o de la madre reina. Otra característica es que en un nido viven dos o más generaciones, es decir, la generación progenitora. Generalmente, en este video vamos a hablar de las avispas, entonces básicamente hay dos generaciones. Una es la madre reina, y la otra, que se divide en tres, son las crías de esa reina. Unas son las obreras, que son infértiles, otros son los zánganos y otros son las futuras reinas de otros nidos, de próximos nidos. Y otra característica es que los miembros están divididos en una casta real reproductora y otra no reproductora, como dije recién. Y generalmente las hembras hijas
son estériles. Bueno, los insectos que forman unidades cooperativas poseen dos grandes ventajas frente a los insectos que viven solos. En primer lugar, debido a la comunicación entre los individuos, pueden descubrir y monopolizar los recursos de una manera más óptima y fácil. Y esto ayuda a su vez a la protección del nido y de los recursos naturales. Un segundito. Y por otro lado pueden construir nidos grandes de una manera muy rápida que logra proteger tanto a los trabajadores o las trabajadoras, en el caso de las avispas, a la descendencia y tanto de los enemigos, en teoría, o de que quieran atacar el nido, o que quieran atacar, quieran obtener los alimentos de los que se proveen, o más bien, o también de un clima severo. Los insectos que se saben que cumplen con los tres criterios o las tres características que hoy habíamos dicho son los del orden Isóptera, es decir, las térmitas, los himenópteros, que son las abejas, avispas y hormigas, y algunos escarabajos. Vemos también que en los mamíferos el topo es creo que el único animal eusocial mamífero. Todas las termitas y hormigas son eusociales. Las colonias de termitas avanzadas, por ejemplo, pueden contener varios tipos de castas de trabajadores y soldados, y las sociedades de hormigas tienen múltiples subcastas de trabajadores, incluidos grandes mayores, los soldados, los que buscan comida, y los pequeños menores que nunca se van del nido. Dentro de las avispas la mayoría son eusociales, pero hay muchas avispas que son solitarias, que es de tipo parasitaria, que el único contacto que tienen con su cría es ofrecerle un buen lugar de depósito de los huevos para que puedan crecer. Existen tres ideas básicas para explicar el surgimiento de la eusocialidad, en particular sobre todo para abordar el origen evolutivo de la intuición de la abnegación a la reproducción de castas estériles por selección natural. Es decir, los entomólogos buscaban descubrir qué es lo que hacía que ciertas avispas eligieran, entre comillas, o no pudieran elegir, en todo caso, reproducirse. Una idea es la idea mutualista, que explica que se da esto por los beneficios de la vida en grupo, que da lugar al altruismo recíproco de todos los miembros, especialmente en ciertos entornos y condiciones. Es decir, solo una o pocas se reproducen, pero todos tienen la oportunidad de volverse productivos en algún momento. Esto lo vamos a ver más adelante. Y por otro lado existe la manipulación parental, donde la reina o el individuo reproductivo controla la nutrición de las indefensas larvas, por lo que al restringir su comida disminuye o elimina su capacidad reproductiva. Esto ofrece una explicación un poco atractiva por el hecho de que la mayoría de las sociedades eusociales han evolucionado, dominadas por mujeres, mejor dicho, han evolucionado en al menos 12 especies de himenópteros, que tienen un método poco común de determinación del sexo. Es decir, los machos se desarrollan a partir de huevos no fertilizados y las hembras se desarrollan a partir de huevos fertilizados. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante.
Otro concepto que me gustaría tocar es el de el superorganismo, que es un concepto sociobiológico que se refiere a una organización social como una comunidad y que trasciende de los organismos biológicos que la componen, es decir, de cada individuo. Todos los superorganismos tienen en común la existencia de un nido que les da protección y le permite el almacenamiento y del alimento, la longevidad mayor de la madre sobre el de las generaciones de hijas infértiles. Otra característica es que la distribución y reparto de funciones o sea, existe una distribución y reparto de funciones dentro de la colonia, apareciendo las castas, y una comunicación entre todos los constituyentes del grupo social. Volvemos a ver las ventajas que tiene el superorganismo, que es un mayor número de descendientes por madre, una mayor longevidad de los insectos que forman parte de un superorganismo por sobre otros, y mantienen una independencia o cierta independencia del medio externo, superando muchas veces condiciones adversas. El lugar donde habitan los superorganismos suele ser, o es en todos los casos, la colonia, que suelen ser colmenas, y en el caso de los insectos sociales como las abejas, hormigas, termitas o avispas, los individuos no pueden sobrevivir fuera de la colonia. Y hay diferentes formas que puede adoptar una colonia, como ser un hormiguero, el hueco de un árbol, un termitero, una colmena. Y esa colmena puede ser tanto artificial o semiartificial, como las que siembran, entre comillas, los apicultores, o puede ser una colmena natural, también entre comillas, porque son las que son creadas por ya sean avispas o abejas. Bueno, para contextualizar un poco lo que son las avispas, es que pertenecen al orden de la Hymenoptera, que es una orden de insectos de metamorfosis complicada, que generalmente suelen tener dos pares de alas membranosas y que contiene a las familias de las abejas, avispas y hormigas. En cuanto a la forma de vida de los himenópteros, existen muchas diferencias que abarca tanto especies parasitarias como a los de superorganismos. Y dentro de esto de superorganismos pueden destacarse los himenópteros sociales, en que existen tres tipos de individuos o castas específicamente diferenciadas morfológicamente, y que también presentan diferencias en cuanto al comportamiento. Las clásicas y básicas son tres dentro de los superorganismos o de los animales eusociales, que serían avispas, abejas, hormigas, termitas, etc. Uno de esos tres es el zángano, que es el macho, y las otras dos tipos básicos o clásicos son las reinas y las obreras, que son hembras. La reina es diploide y es el único individuo fecundo, o suele ser el único individuo fecundo en la colonia, y es capaz de reproducir progenie tanto diploide, es decir, hembras fértiles que pueden, mejor dicho, obreras, pueden ser obreras, o reinas, que son hembras fértiles. Las obreras son hembras infértiles, como haploide, que son los zánganos machos. Y esto vamos a ver en la parte que sigue. Y el sexo en la mayoría de los himenópteros está asociado con la fertilización del óvulo. Es decir, los huevos fertilizados se convierten en hembras y los no fertilizados se convierten en machos. Esto da lugar a la haplodiploidía, en el que un huevo fertilizado tiene dos juegos de cromosoma, uno de cada progenitor,
y llega a ser una hembra diploide, mientras que los huevos no fecundados se convierten en machos haploides. En este sentido, la reina hembra puede controlar el acto de fecundación al poner los huevos, ¿no? Y decide cuándo quiere poner una hembra infértil o cuándo quiere poner una hembra, un macho, un zángano. De esta forma controla cuándo se van a crecer o cuándo van a nacer las hembras obreras, cuándo van a nacer las reinas, cuándo van a nacer los zánganos. Y también controlar el número de machos y hembras que hay en su colonia. Y este método es conocido como haploidía, en donde el sexo está determinado, como dije, en el juego de cromosomas que un individuo recibe. Y bueno, este sistema crea ciertas particularidades. Por ejemplo, un macho no puede tener hijos, pero sí puede tener nietos, y a su vez no tiene padre, pero sí tiene abuelos, necesariamente. Para adentrarnos ahora sí en lo que son las avispas, se los conoce científicamente como Vespidae, que son una familia de insectos himenópteros que, eso sí, es muy diversa, que incluye tanto animales avispas eusociales como solitarias. Y en la mayoría de los casos viven en nidos de barro, que son pueden ser de barros, perdón, o pueden ser de fibras vegetales, en la mayoría de los casos, que son masticadas para formar una especie de papel con la que hacen su nido. Sin embargo, algunas hacen nidos en el suelo, en la rama de los árboles o en construcciones, en huecos de construcciones humanas. Ahora bien, durante la mayor parte de la temporada de anidación y crecimiento, la colonia consta de una reina y numerosas, son femeninas, trabajadoras ligeramente más pequeñas que la reina. La reina gasta la mayor parte de su tiempo en el nido poniendo huevos, esto una vez que se haya ya construido el nido. Las obreras trabajadoras carecen de ovarios funcionales, pero recogen fibras de madera, expanden el nido, forrajean néctar, en algunos casos carne, entre comillas carne, ¿no? Porque son insectos, agua, buscan también agua y defienden el nido de los intrusos. Hay alguna tendencia de las trabajadoras de especializarse en ciertas tareas, pero en general hacen cualquier cosa según sea necesario. Bien, las avispas fundadoras, que pueden ser una o varias, realizan todo el forrajeo, construcción, puesta de huevo, alimentación y defienden el nido. Hacen todos los deberes hasta que las primeras trabajadoras o la primera camada de trabajadoras se convierten en adultas. Por ejemplo, en las fundadoras polistes a veces son unidas por una o dos mujeres de la misma generación, que asumen el rango de... Una asume el rango de fundadora subordinada, con ovarios que no funcionan y realizan las tareas de trabajadoras. En otros casos, siempre es una nomás la reina que comienza a crear el nido hasta si todo sale bien, hasta el final de su nido y da paso a una nueva generación. En este caso, cuando son varias las reinas fundadoras, si en algún momento muere la reina dominante, una de esas subordinadas rejuvenecerá, por así decir, su sistema reproductivo, convirtiéndose en la nueva reina. También podemos ver que existen casos en que comienza una disputa entre una reina invasora frente a una reina que es la fundadora del nido, para ver quién se convierte en la reina. Esto lo vamos a ver más adelante.
Durante la primera etapa, que sería la de crecimiento de la colonia, los huevos fertilizados se ponen en celdas de las trabajadoras, que hacen las trabajadoras, y reciben una cantidad medida de comida. Sin embargo, vemos que cerca del final de la temporada la reina comienza a poner huevos no fertilizados, es decir, como vimos antes, los huevos no fertilizados son machos, y huevos fecundados en células o en compartimentos, por así decir, ligeramente más grandes que la de las trabajadoras. Esos huevos que se colocan en compartimentos un poquito más grandes son las que se convierten en hijas fundadoras de otras colonias. Y a su vez, aparte de otorgarles más espacio para los huevos, se le otorga más comida que a los huevos de las obreras. Y se hacen más grandes cuando son adultos o adultas. Una vez que nacen esos huevos, los machos, que nacen todos los huevos, los machos esperan a las hijas fundadoras cerca de los nidos o sitios potenciales de hibernación de las nuevas reinas, porque una vez que se reproducen, los zánganos con las nuevas fundadoras, es el momento de la reina de hibernar. Entonces esos zánganos las esperan cerca de posibles lugares de hibernación de la reina para tener relaciones y poder, ¿cómo decirlo? Dar sus genes, por así decir, a la reina, a la nueva reina, y que se siga, bueno, que puedan dar lugar a su próxima generación, es decir, que tengan hijas y nietos y nietas. En las regiones tropicales y subtropicales, las avispas de papel pueden tener muchas fundadoras y mantienen nidos por mucho más tiempo que lo general un ciclo de vida de una avispa o de un nido es generalmente el de un año. Bueno, dentro de lo que es los ciclos del nido, las etapas que tiene, podemos ver que hay un primer momento de preemergencia, que es desde que comienza el nido la reina hasta que las primeras crías se convierten en adultos. Una segunda etapa de emergencia, que es desde el primer adulto o primera adulta obrera hasta el declive inicial de la puesta de huevos de la reina, y una etapa de post-agrandamiento, que es cuando ya no se producen más crías, digamos, ya no se ponen más huevos. Aparte de esta división, se puede dividir también según el sexo según el sexo de los huevos que va poniendo la reina, y que se puede dividir como en un primer momento de obreras, en un segundo momento de zánganos al fin del verano, y las nuevas reinas posteriormente, que van a construir sus nidos fuera de la colmena inicial, y que se pone antes del invierno. En ambos casos, el ciclo de vida dura aproximadamente un año. Las reinas emergen de su hibernación en primavera y buscan un lugar apropiado donde construir sus nuevos nidos. Generalmente, en la mayoría de los casos, las nuevas reinas no vuelven a usar el nido anterior. Y en este momento, cuando comienza a nacer una nueva colmena o un nuevo nido, las hembras o las reinas exhiben mucha agresión para afirmar el dominio y determinar una clasificación jerárquica en el caso de que existan varias reinas, o sea, se produzca una colonización, entre comillas, en enjambre. En la mayoría de las abejas no sucede, sino que comienza un enjambre por sí misma, sola, digamos, solitaria.
La reina fundadora construye un pequeño nido provisional. Si la situación del nido provisional es idónea, servirá para la construcción de un nido definitivo en ese lugar. Si no, las primeras obreras que van a surgir en ese nido provisional se encargarán de encontrar un lugar apropiado y construir uno nuevo. Los nidos pueden ser fundados además por enjambre, como había dicho. Pero esto vamos a ver más adelante, ya que son varias las reinas, las avispas, perdón, que nacen con capacidad de reproducir, pero que se autorregulan esa capacidad para dejar lugar solamente a la reina dominante, la capacidad de producción de huevos. Al comienzo de la etapa de preemergencia hay muy pocos huevos en el nido. Esta etapa incluye la puesta de huevos y se puede ver acá cómo la reina va limitando tanto la nutrición como el espacio de las células, de las celdas en los huevos que va poniendo. Estos primeros huevos son todos de trabajadores infértiles que su principal función va a ser la de encontrar alimento, construir las nuevas celdas, pero sobre todo la del cuidado de las siguientes larvas, digamos. Cuando hay entre 5 y 10 obreras se hacen cargo del nido, traen alimento y la reina cada vez va tomando un rol más doméstico, podría decirse, donde comienza a salir cada vez menos del nido. En la próxima generación, múltiples reinas nacen con nidos comunales, pero estas hembras fértiles aceptan el dominio de una sola hembra y crían las crías cooperativamente. En esta época la reina pone huevos masculinos, es decir, los zánganos, y nuevas reinas, y al poco tiempo después muere. Poner esos huevos durante el verano asegura que las larvas estén bien alimentadas debido a las excelentes condiciones ambientales y la abundancia de alimentos. Estos nuevos huevos, tanto lo de los zánganos como lo de las hembras, como había dicho antes, perdón, me perdí. Están en celdas de mayor tamaño y los huevos eclosionan antes del otoño y la descendencia resultante hiberna durante el otoño y el invierno. Después de alcanzar el momento posterior al agrandamiento, es decir, cuando ya no se producen más celdas, se produce la destrucción de la cría, en la que las avispas comienzan a exhibir un comportamiento abortivo y si no se llega a abortar esas larvas, eventualmente emergen adultos anormales de esos huevos. Mejor dicho, de las larvas. Después de esta destrucción, las avispas adultas abandonan los nidos. Las nuevas reinas, o sea, las que nacen, se aparean con los zánganos y las reinas recién apareadas hibernan. Mientras que las reinas fundadoras, las trabajadoras, es decir, las hembras estériles, y los machos mueren. Las reinas inseminadas comienzan a buscar lugares para anidar a finales de abril. Es decir, eso esto es en el hemisferio septentrional, por así decir. En el hemisferio meridional funcionaría a todo lo contrario según el calendario. La vida de los insectos en el nivel más amplio estarán organizados para producir mayor número de descendientes maduros, es decir, el éxito se mide según la cantidad de descendientes maduros que se logre producir. Este número define la aptitud de un insecto. Dentro de la amplia gama de insectos que hay,
hay muchas formas de maximizar esa aptitud, pero todos implican economizar dos cosas: el tiempo y la energía. Estas están orientadas a adaptarse a las peores condiciones que un insecto puede encontrar y se debe enfocar en las actividades tanto de reproducción como de supervivencia. La forma más elemental de atención es la selección del lugar donde se ponen los huevos, y los insectos, algunos insectos, dan un paso más allá y crean nidos para proteger los huevos. Un nido que puede ser tan simple como un agujero en el suelo o tan complejo como una colmena que podemos encontrar en los árboles. Otros construyen estructuras elaboradas y llevan a cabo la mantención necesaria, como es en el caso de las avispas. Y además, como habíamos dicho, las colmenas tienen varias funciones, entre ellas la de controlar cierto territorio, la de el aprovisionamiento de alimento y el almacenamiento de ese alimento, además de otorgar cierta protección frente a peligros externos. Ahora bien, para ver lo que es la defensa del nido, podemos observar que las avispas generalmente prefieren huir antes que atacar o defenderse. Si se defienden, lo hacen en defensa del nido. Primero, si el nido es agitado o dañado, las avispas salen al exterior y se posan sobre él para observar qué sucede. Si el nido es nuevamente molestado, una o varias avispas combaten al intruso o al atacante picándole rápidamente y retroceden, posándose en el nido. El objetivo es defender el nido a toda costa, a tal punto que en muchos casos podemos ver que si se le prende fuego al nido, las avispas arriesgan su vida defendiéndolo y pueden llegar a morir haciéndolo. Otros insectos, como las termitas soldado, han desarrollado, ¿cómo decirlo?, miembros que tienen distintas formas que se especializan en la defensa de sus nidos. En las avispas podemos ver que en la mayoría de los casos hay solo obreras y reinas que defienden el nido juntas. La reina, sobre todo en los primeros momentos del nido, es la defensora más agresiva. Y vemos también que las avispas han desarrollado la capacidad de reconocer a otras avispas de su misma especie que no son residentes del nido, y que esto puede verse más o menos no solo por sus rasgos físicos, tanto de su rostro como las marcas del abdomen, sino también porque para ese reconocimiento es necesario una jerarquía, digamos, en el cual cada uno tiene un lugar específico dentro del nido, y si la avispa invasora, por así decir, no tiene un lugar definido, es fácilmente reconocible como extranjera, por así decir, al nido. Además, las avispas de un nido o las residentes de ese nido pueden identificar según cómo una avispa invasora se acerca al nido. Si se acerca de forma decidida, la reconocen como, o son más proclives a reconocerla como una avispa residente. Sin embargo, si su andar es dubitativo, o si tiene un andar más lento, tienden a reconocerla como invasora, y esto trae un problema, por ejemplo, cuando una avispa llega demasiado cargada de alimento, se la puede llegar a reconocer como una invasora. Bueno, las reinas son sobre todo,
como había dicho, menos tolerantes con los intrusos en comparación con otros miembros de la colonia. Y esto tiene un sentido o una explicación, y es que si la reina es la principal, ¿cómo decirlo? El objetivo de la reina es producir huevos. Sin embargo, a los otros miembros de un nido no les va a importar tanto un cambio de reina si si la nueva reina es capaz también de producir huevos y las trabajadoras criarlos y alimentarlos. Es decir, para las reinas obreras que las avispas obreras, para las avispas obreras que una reina sea reemplazada y que venga otra reina en su lugar no modifica el statu quo. Es por esto que en la mayoría de los casos, cuando hay una disputa entre reinas, la defensa contra la reina intrusa se la deja a la reina residente, por así decir, del nido. Y bueno, en cuanto también para ver esto de la defensa del nido, si bien vimos la ventaja que tiene la vida comunal dentro del nido, podemos ver que presenta una gran desventaja, que es la concentración de toda la inversión, hasta a veces de un año, en una sola área, en un solo lugar. Esta concentración permite a los depredadores, tanto vertebrados como otros insectos, tener la capacidad de destruir un nido completo y por lo tanto destruir toda la inversión que hicieron todas esas avispas en un nido. Los depredadores, por ejemplo, los depredadores vertebrados de Polistes fuscatus incluyen zorros, roedores y aves. Y el comportamiento de las avispas en cuanto a la defensa del nido es altamente dependiente de la inversión reproductiva. Podemos ver entonces que cuanto más se busca defender el nido es cuando empieza, o no cuando empieza, sino cuando está creciendo y sobre todo cuando no nacen todavía los zánganos y las nuevas reinas. Sin embargo, cuando ya no se producen nuevas crías, es decir, cuando no hay mucho que perder porque la supervivencia de la especie o de la descendencia ya no está en riesgo, las avispas huyen en lugar de enfrentarse a estos depredadores o estos atacantes del nido. Bueno, llegando al penúltimo apartado del video, quería adentrarme más en lo que es en la división del trabajo y la jerarquía que existe dentro del nido. La división del trabajo comienza cuando nacen las obreras. Casi todo es hecho por ellas y a pesar de que cada uno tenga un cierto papel dentro de un nido y que todos se necesiten, siempre siguen y protegen a la reina. Las obreras construyen las celdas, que son hexagonales, para economizar el espacio y el material. Son las que cuidan las larvas que deposita la reina, son las que controlan las entradas y se encargan de la defensa, son las que organizan las expediciones para obtener más alimentos, son las que hacen el forrajeo, tanto de alimentos como de agua, son las que se encargan de la refrigeración, entre comillas, de las celdas con agua y viento de sus alas, son las que se encargan de alimentar las larvas. Y a pesar de que exista cierta especialización, entre comillas, todas pueden hacer o todas pueden encargarse de todas las tareas si es necesario. Ahora bien, existen distintos tipos de cómo se distribuyen las tareas dentro de un nido. Uno es el polimorfismo, donde las castas y sus tareas están determinadas por diferencias genéticas. En otro, que es el polifenismo, es donde las castas difieren por razones ambientales y por la alimentación, que es, como estábamos viendo,
por la alimentación que se le asigna a cada larva y que esto determina o limita hasta cuándo puede crecer o qué características tendrá. Y otro sistema llamado polietismo temporal es el que se encuentra en las colmenas de la abeja doméstica, en que las obreras realizan ciertas tareas según la edad. Generalmente las obreras más jóvenes realizan tareas dentro del nido y después de cierta edad salen a forrajear. Ahora bien, las trabajadoras varían significativamente en el tiempo que pasan fuera del nido. Las trabajadoras más dominantes pasan menos tiempo fuera del nido en comparación con las menos dominantes. Y la jerarquía se forma primero en el periodo de preemergencia entre las fundadoras, si las hay varias, en las que luchan agresivamente para establecer el dominio hasta que se establezca esa jerarquía. Y solo más tarde se forma entre las trabajadoras de la colonia, de modo que se integran en esa jerarquía ya establecida. En el caso de las que solamente tienen una reina fundadora, la jerarquía se comienza a establecer entre las trabajadoras post fundación de la colonia, hecha solo por una reina. Para las avispas, esto era importante, la postura de las avispas es muy reveladora sobre cuál es dominante y cuál es subordinada. La avispa dominante generalmente se sienta más alta que la subordinada, mientras que la subordinada tiene una postura más baja. Y para las avispas de igual rango, no es raro que intenten continuamente subir más alto y que comiencen a luchar agresivamente entre sí. Es muy importante el reconocimiento individual en la formación de interacciones de las conductas entre los miembros de las diferentes castas o entre las castas. Esta capacidad de reconocer individualmente a cada avispa en una colmena es vital para la existencia de una jerarquía de dominación lineal, en la cual es determinante para muchos aspectos del comportamiento de la avispa, incluida la cantidad de comida y trabajo que una avispa puede obtener o la cantidad de trato agresivo que puede recibir. Esta capacidad de reconocer individualmente a cada avispa ayuda a determinar cómo una avispa puede tratar a otra, ya sea desempeñando un papel dominante o sumiso dentro de una interacción. Ahora bien, como había dicho antes, esto mientras que una avispa pueda ser reemplazada, su pérdida no supone un trauma o una crisis dentro de lo que es una colmena. Incluso pueden llegar los miembros reproductivos de una colmena, pueden llegar a matar a una reina para que ellas se reproduzcan, y esto no tiene por qué afectar al funcionamiento total de la colmena, mientras todos los roles que necesita una colmena para llegar hasta la finalización del año o de su ciclo estén, ¿cómo decirlo?, estén abarcados, digamos. Bien, y incluso en este juego entre dominación y sumisión, vemos que muchas avispas no llegan a desarrollar su aparato reproductivo y ejercen un autocontrol reproductivo, mientras que se mantengan sumisas, y en caso de asumir el papel dominante pueden llegar a tener a activar ese sistema reproductivo.
Ahora bien, existen avispas que no son necesariamente sociales y que viven en soledad o solitarias, e incluso algunas son parasitarias. Pero eso vamos a ver en otro video. No sé si va a ser necesariamente, no sé si vamos a ver necesariamente los animales solitarios en avispas, pero eso vamos a ver más adelante, cómo es su vida, cómo se proveen de alimentación y demás. Un abrazo, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video.